El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y el alcalde de Ponte da Lima, Daniel Campelo, inauguraron esta mañana el Xardín da Metamorfose, cedido a la ciudad por esta localidad portuguesa después de ser seleccionado en el pasado Festival Internacional de Xardins de Ponte de Lima. Através desse festival e deste jardim, poder fazer uma relação forte de amizade e de colaboração para o futuro com a terra que é nossa irmã, a terra de Ourense. Mais allá de que isto sexa efectivamente unha reflexión necesaria sobre o que teñen que ser os residuos e as consecuencias positivas e negativas que eles derivan, basicamente eu situaría como un xesto de relación, de amistade entre dous povos irmáns. Situado en las proximidades del río Barbaña, debajo de la calle Rodríguez de la Pasera, la intención de este espacio es transmitir una reflexión sobre los residuos que se presentan de forma artística. Las plantas escogidas son en su mayoría aromáticas, todos los materiales utilizados son reciclados. El pavimento era antes cerámica, los bancos bolsas de plástico, hormigón y escombros, y las papeleras envases de plástico. Estamos a fuxir da idea dun concepto tradicional de parque, estamos a idea de fuxir dun parque de consumo, senón dun concepto que nos leva a reflexión. É dicir, estamos ante un parque no que moi sinceramente se expón nuns túmulos o que nós generamos, o que nós temos a mala costumbre de esconder, pero que en definitiva é como consecuencia do uso do día a día que nós facemos, e a partir de aí como se vai derivando pouco a pouco e como a natureza vai facendo o seu traballo para reconvertir o que era liso en natureza, o que ao mesmo tempo un proceso de metamorfosis. La puesta en marcha de este nuevo espacio generó polémica entre los ourensanos que asiduamente pasean por esta zona. El Festival Internacional de Xardins de Ponte de Lima recibió en su última edición 100.000 visitantes. Permanecerá abierto hasta el 30 de octubre. La localidad ourensana de Allariz inició los trabajos para albergar el próximo año una iniciativa similar, en un espacio situado junto al río Arnoya.